Amado y querido hermano y amigo, que Dios te bendiga de una manera realmente maravillosa. Estamos ya en el año 2023, un año que acarrea múltiples bendiciones, Pastor Carlos. Es una inmensa alegría poder estar de vuelta con ustedes. Y hoy vamos a estar platicando acerca de que la verdad trae libertad. Y Pastor Carlos, ¿cómo ocupamos ser libres de muchas cosas que a veces nos atan? En apariencia estamos bien, pero la verdad es que estamos a veces atados a situaciones o cosas de las cuales ocupamos plena libertad hoy en nuestros días. Amén. Y eso es interesante porque mucho pueblo de Dios hoy está esclavo de muchas circunstancias y se pierde la bendición de parte de Dios. Es correcto. Nos perdemos muchas cosas, muchas bendiciones, muchas promesas de parte de Dios, realmente por mero desconocimiento de la Escritura. El libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, el profeta dice algo realmente impactante en nuestros días para el pueblo de Dios, y es que dice de la siguiente manera, textualmente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece o fue destruido por falta de conocimiento. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Qué importante es dejar de ser una persona que a veces repite cosas simplemente porque alguien las dice, pero sin conocer realmente qué dice Dios a través de su palabra. No, y qué interesante porque lo que dice es que mi pueblo pereció porque le faltaba conocimiento. Entonces quiere decir que cuando no estudiamos la Biblia, no recibimos de la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, podemos perecer. Exacto. Es así. ¿Cuántas promesas hay en la Escritura? Hay cientos de ellas. Y la más difícil, o lo más difícil, pastor, es comprender que en cuántas ocasiones el pueblo de Dios o cada amigo que nos está escuchando pierde estas bendiciones porque simplemente o no las conoce o no les dio valor y simplemente las deja pasar. Perdemos tantas oportunidades de parte de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de comprender un principio bíblico que puede transformar nuestras vidas sin importar lo que muchas personas humanamente estén el día de hoy hablando o pensando. Y es el principio del libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10. Textualmente leo para ustedes. La promesa dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mira, qué cosa más interesante. El Señor es el que habla de los diezmos. Muchas personas en este tema simplemente se asustan. Muchas personas dicen, no, ¿cómo voy a estar dando yo el diezmo a la iglesia donde me congrego? Yo asisto. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Lo primero es que la palabra de Dios es la que lo menciona. No es un invento de un pastor o de una persona X allí, ¿no? Sino que simplemente hay una promesa de parte de Dios. Dice la Escritura que si nosotros lo hacemos, dice entonces, probadme ahora en esto, y si no, voy a abrir las ventanas de los cielos. La pregunta sería entonces, pastor, ¿podemos caminar con los cielos abiertos? La respuesta automática es sí, pero para eso yo tengo que ejecutar un algo, y ese algo me lleva a traer delante de la presencia de Dios diezmos y ofrendas. Esto es la oportunidad que Dios nos brinda para que los cielos se abran. Sí, y la palabra es muy clarita que dice traed, ¿verdad? No es que nos está diciendo, mira, es que pensarlo o realmente decir, no, mira, es que cuando puedas,
o cuando tengas, digamos, no, está diciendo traer, es una orden de parte de Dios. Amén. Y es muy interesante porque dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Bueno, yo creo que este es el único versículo que habla en la Biblia que el Señor pide que lo probamos, ¿verdad? Sí, y es muy interesante. Ese único verso, como bien mencionas, que la palabra es enfática al hecho de probadme ahora en esto, dice el Señor. Porque cuando se tocan los temas financieros, el ser humano es muy quisquilloso. El ser humano, eso es como algo, es como tocar algo muy preciado, ¿verdad? Entonces el Señor dice, pruébame en esto, tráeme los diezmos y ofrendas, y yo cargaré de bendecirlos. Entonces, esto es muy interesante. Aún más, el libro de Mateo, capítulo 24, verso 35, nos dice algo muy valioso, porque la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, podrá pasar todo va en algún momento a sucumbir, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. O sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. No hay más ni menos, o sea, es un todo. Y bajo este todo se supone que como creyentes debemos de caminar en la palabra de Dios, cada día aceptando obedientemente lo que Dios dicta a través de su palabra, porque de algo estamos claros, Dios desea lo mejor para nuestras vidas. Amén. Eso que dices es muy importante y a veces el pueblo de Dios no lo entiende. A veces el pueblo de Dios está, digamos, entendido que eso... Y quiero decirle hoy, hermano, y que nos está escuchando y al pueblo de Dios, que el enemigo ha metido mucho este estribillo que los diezmos y las ofrendas se daban solo en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento. Y eso yo quiero que hoy lo rompamos en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que es hoy, mañana y siempre. Y si lo dice así, es el mismo hoy y siempre. En Él no hay variante. El tiempo no pasa sobre Dios. Y esto es maravilloso. Aún el día de hoy, cuando leemos Malaquías capítulo 3, verso 8, la escritura entonces dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿es que te hemos robado? Y el Señor responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Es realmente maravillosa la palabra. No es un invento, no estamos sacando nada de la manga, estamos leyendo la palabra de Dios tal cual, sencilla, clara y directa. Y la palabra nos motiva, nos guía, nos instruye, nos dirige a darle a Dios lo que es del Señor. No solicita diezmos y ofrendas. También notamos que cuando se habla de diezmos se habla de ofrendas, y es que son hermanos, caminan juntos. Y ambas cosas, dice la palabra del Señor, entonces abren las ventanas de los cielos. Entonces, Pastor Carlos, muchas personas quieren ser bendecidas el día de hoy. Sí, amén. Ahora, la situación es, ¿cómo vamos a ser bendecidos? Dios realmente está planteando si nosotros no honramos a Dios con nuestros diezmos. Sí, eso realmente es algo que tiene que romperse hoy, ¿verdad? Es un rompimiento totalmente en nuestra vida, ¿verdad? Que tenemos que, para que haya bendición, tiene que haber algo que se llama, digamos, disposición. Y la disposición es que yo tengo que traer los diezmos y las ofrendas al alfolí, ¿verdad? Y tengo que ser obediente en eso. El Señor hoy no te pide, digamos, grandes cosas. El Señor te pide nada más que seas obediente a su palabra. Y su palabra dice, y quiero agregar esto, apóstol, que dice en el 9, porque a veces la palabra de Dios trae también algo poderoso que es entendimiento a nosotros. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, no había nadie en el pueblo que había entregado los diezmos, las ofrendas. Toda la nación había errado, toda la nación estaba caminando de forma equivocada. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas hoy día que nos están escuchando o mirando a través de este medio están actuando a través de esto como diciendo, pues no es algo que me interese, no, yo no necesito hacerlo,
No, no es que no necesite. En primer lugar, Dios no necesita el dinero de nadie. Dios es el dueño de todas las cosas, pero la palabra de Dios dice que si nosotros honramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, Él se encargará de abrir las ventanas de los cielos. No nosotros. Que seamos bendecidos. No nosotros. No nosotros, Él. Además agrega que Él reprenderá al devorador que ha venido a saquear nuestras vidas. Porque a pesar de todas las cosas somos saqueados y a veces decimos, pero ¿cómo somos saqueados? Sí, somos robados de múltiples formas. Hay personas que nunca salen de sus crisis, familias que nunca salen adelante, que no avanzan, siempre se están quejando, siempre hay escasez, nunca se suplen las cosas como deben Nunca ser, alcanza. nunca alcanza, esto no alcanza. Sí, y nunca van a alcanzar hasta que completamos realmente el secreto. Algunas personas dirán, bueno, pero yo no he estado tan mal y no he dado los diezmos. Bueno, yo quiero decirte, imagínate lo bien que estarías. No te imaginas, no te puede llegar siquiera a tu mente cómo serían las circunstancias. Entonces, la palabra de Dios es muy clara y el Señor desea bendecir. Y nosotros le honramos. Porque déjame decirte algo más, ya estamos finalizando para ir concluyendo, pastor. Se aproximan tiempos difíciles y a nivel global, y estos se dan a través de los medios noticieros y se habla tantas cosas, pero también para aquellas personas que comprenden este principio, caminan en el principio de los diezmos y las ofrendas. Dios se encargará de abrir las ventanas de los cielos y de bendecirlos en medio de todas. La decisión es personal. Dios no obliga a nadie a que lo haga. Dios nos instruye, Dios nos da su palabra para que nosotros entonces actuemos conforme lo que ella nos dice. Si lo hacemos así, la bendición del Señor vendrá sobre todo. Esto es una maravillosa palabra de Dios que debes de recibir en tu corazón y en tu espíritu para ser bendecido. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este programa de En Busca del Favor de Dios. Hasta pronto.